civilizada para prevenir la tortura a nivel nacional. Se hablaba de elevar este caso a Naciones Unidas. Muy oportuna la intervención del señor diputado. El otro año estamos preparándonos para preparar un informe como país, ¿verdad? ¿En qué acciones hemos tomado para prevenir la tortura, las tratos crueles, inhumanos y degradantes? Vamos a tener una mesa técnica en donde van a estar todas las instituciones que convergen con el sector de justicia y la protección de los derechos humanos, y vamos a ir a defender al Subcomité de Naciones Unidas qué hacemos como nación para prevenir la tortura, qué vamos a contestar, ¿verdad? Este caso no es aislado, sucedió en Petén, ya estamos investigándolo también. En el 2020 y en el 2021 sucedió también, falleció un hijo de un periodista dentro de una subestación en Retaluleu. Nosotros tenemos documentados los casos, señor diputado, los vamos a hacer llegar para que los anexe al expediente. Y lo importante es que, por supuesto, que existe un procedimiento para poder elevar este caso a su Comité de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un protocolo específico para la recepción de denuncias. Solo debemos agotar el procedimiento interno, pero con mucho gusto lo vamos a elevar, sería un caso insigne. Le quiero comentar al abogado de las víctimas que el delegado de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se desplegó el día de ayer al Ministerio Público y a Santa Rosa para empezar a averiguar los hechos. Nosotros, como como estrategias preliminares, vamos a adherirnos como terceros interesados en la denuncia, y a futuro, cuando se judicialice, vamos a ser creantes adhesivos, ¿no? Nuevamente, les quiero recordar, las lesiones reportadas resultan graves y, de confirmarse, serían incompatibles con el uso legítimo, racional y proporcional de la fuerza, por lo que podrían constituirse tratos crueles, inhumanos y degradantes al haber sido ocasionados por funcionarios del Estado. Algo alarmante y que es defender lo indefendible es lo que se hace constar en la prevención policial. En la prevención policial se hace constar, imaginémonos el descaro de que Daniel Antonio Castellanos Morales, la persona que aparece convulsionando en el video, fue entregada, se lo llevaron en buen estado de salud. Eso es lo que se consigna en la prevención policial. No lo hicimos nosotros, no lo hizo nadie más que los agentes que realizaron la prevención policial. Entonces, pues sí, aún cuando existe material audiovisual y de conocimiento público en donde es evidente que se encontraba un estado de inconsciencia, ¿sí? Lo cual deberá ser valorado por las autoridades competentes en su momento, estamos de acuerdo. Pero, señor diputado, para que tenga conocimiento, nosotros nos vamos a adherir como terceros interesados en la denuncia, nos vamos a constituir como querellantes, y ahorita va a tener la participación, si usted me lo permite, el doctor Méndez Castellanos, para informar la estrategia legal que vamos a abordar dentro del querello. Bien, tiene el uso de la palabra el comisionado Lester Castellanos. Muchísimas gracias, señor diputado, señores diputados, con su venia. Previo a esto, es importante hacer mención a varias cuestiones. El día de ayer, precisamente, por parte de la Dirección Jurídica de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, se constituyeron dos abogados a la Fiscalía, específicamente de Cuilapa, Chiquimulía, Cuilapa, si no estoy mal, en la cual pues nos quisimos constituir. Aquí tenemos el informe circunstanciado precisamente de la oficina de las diligencias que se realizaron, y vamos a llegar a los señores diputados y a todos los miembros de aquí presentes de esta mesa, en la cual no nos quisieron aceptar la participación del Ministerio Público, y lo digo pues para que, ya que están las autoridades del Ministerio Público aquí, que tomen nota de esta situación, porque no lo quisieron aceptar. Tenemos los nombres precisamente, y los quisiera hacer yo públicos aquí, precisamente de los fiscales que supuestamente estaban ahí, pero sí es la Fiscalía específicamente de Santa Rosa, municipio de Chiquimulía, la departamental, que no quisieron aceptar el memorial para constituirlos como querellantes adhesivos o terceros interesados dentro del proceso, porque estaba en análisis. O sea, ¿qué están analizando? Ya tuvieron que haber designado efectivamente qué fiscalía va a conocer. Si lo van a desestimar, pues lo tienen que desestimar. Si lo quieren ver así la fiscalía, que no creo que lo desestimen, pero ya tendrían que tener por lo menos las actuaciones y recibirnos como querellantes adhesivos, ya que es nuestro mandato de conformidad contra la tortura, la convención y la ley. Yo quisiera hacer mención de lo siguiente. Lo ocurrido este fin de semana en Santa Rosa, señores, no es un hecho, no es un exceso aislado, ni es un hecho aislado. Es una práctica inaceptable que creíamos enterrada, tal y como lo decía el diputado Inés Castillo,
con el enfrentamiento armado interno. Eso ya no puede pasar. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, condenamos de manera clara y tajante, categórica, estos hechos para constituir prácticas contrarias al marco legal, constitucional y convencional en materia de derechos humanos que rige la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. No trasladar inmediatamente a las personas detenidas a un juzgado, tal y como lo establece el artículo 12 constitucional de la República de Guatemala, a un juzgado competente, y exhibirlas encrietadas en balcones, no es un control del orden público. Aparte de todo, el libro tercero del Código Penal, que es el libro de faltas, que establece el juicio de faltas, ahí no establece detención por faltas. Si ustedes pueden leer precisamente también el artículo 12 de la Constitución y pueden leer el libro tercero de faltas, establece que se tiene que identificar a la persona y mandarlas a citar al juzgado. No hay detención por faltas. Nunca vi. Desde que yo he sido juez hace 15 años, nunca vi una detención por faltas, sino se tiene que identificar a la persona y se manda a citar. Situación, como bien dice el abogado, ya se está elucidando por la señora jueza en su momento, pero el joven agredido, y no digo que los demás jóvenes y las demás personas estaban agredidas, efectivamente no está en el parte policial, no está detenido, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos? Pero estas prácticas formalmente pues y frontalmente son contrarias al sistema acusatorio penal, violan la Constitución Política de la República de Guatemala, desconocen el debido proceso y transgreden de manera directa los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la prohibición absoluta de la tortura, que no admite excusas en estos sujetos y justificaciones. El Estado no puede combatir el delito comportándose como aquello que dice combatir. La autoridad exhibe, humilla o retrasa la judicialización, pierde la legitimidad y debilita el Estado constitucional de derecho. Guatemala no puede normalizar las prácticas propias del pasado más oscuro que ha tenido el país. Ahora pasamos a ser de policía nacional a policía nacional civil, ¿verdad? Entonces, la seguridad no se construye con abusos, se construye con ley, control judicial y respeto irrestricto a la dignidad humana. Lo demás no es orden, es retroceso. Dentro de lo que la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura procederá a hacer es constituirnos como creantes a decimos. El próximo año tenemos que estar en Ginebra, precisamente en el examen periódico universal de Naciones Unidas al Estado de Guatemala, en el cual lo decía muy bien el presidente del mecanismo. Vamos a tener que nosotros no somos parte del Estado de Guatemala en ese examen, somos examinadores del Estado de Guatemala dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Qué vamos a decir respecto a eso? ¿Por qué el Ministerio Público ya no ha iniciado ya el procedimiento y la designación del proceso? ¿Por qué no han individualizado todavía a los agentes? ¿Verdad? Y la responsabilidad de la inspectoría. Claro, hay un debido proceso que cumplir, si no estaríamos cayendo en las mismas prácticas, como dice el licenciado Ríos, estaríamos cayendo en las mismas prácticas que hicieron los policías. Hay un debido proceso que cumplir, no solo para la destitución y de dilucidar responsabilidades administrativas, civiles, sino sobre todo las responsabilidades penales. La destitución realmente va de cajón cuando se comprueben los hechos a través del debido proceso, pero el proceso penal sí puede constituir inclusive delitos de lesa humanidad porque es por parte del Estado de Guatemala. Entonces nosotros vamos a constituirnos a la verdad, señores diputados, al proceso penal correspondiente, siempre y cuando el Ministerio Público nos dé acceso al expediente nuevamente cuando lo veamos otra vez por escrito, y asimismo vamos a presentarnos también a darle continuidad no solo a la inspectoría, sino a ese proceso disciplinario que van a llevar por parte de la Policía Nacional Civil, que es nuestra facultad, y sobre todo también el acompañamiento directo hacia el juicio de faltas que se va a realizar contra estas personas, que lo que va a decidir la jueza de Cuitlapa, vamos a estar muy pendientes de esa situación. Es nuestro deber observar y efectivamente señalar y recomendar esta situación y denunciar. De conformidad con esto, señores diputados, por parte del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, independientemente de las denuncias y condenas de derechos humanos que podamos emitir, se va a hacer las recomendaciones y el seguimiento jurídico, penal y administrativo respecto a esto, no solo en Guatemala, sino en la Organización de Naciones Unidas. Somos de nuestra naturaleza es un híbrido en el cual vamos a elevar las acciones. Nosotros mensualmente o semestralmente reportamos al Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas el trabajo que se realiza por parte del mecanismo
y las denuncias respectivas de recomendaciones que se hacen. Entonces, solamente, señor diputado, muchas gracias. Relator presidente, por favor. Muchas gracias, señor diputado. Para cerrar la participación de la Oficina de Prevención de la Tortura, el relator Juan Ríos va a manifestarse en cuanto a la capacitación y sensibilización que los sujetos deberían tener. Por favor, señor relator Ríos. Muchas gracias, señor jefe de bancada, señor diputado, buenos días. Efectivamente, como he indicado a mis antecesores, quiero únicamente enfatizar un punto importante al cual, señor diputado, usted nos ha pedido que podamos priorizar, y justamente es poder apostarle a la capacitación del personal policial. Como ya informó el señor presidente de este mecanismo, hemos capacitado hasta el día de hoy a 7.200 agentes de Policía Nacional Civil. Obviamente este ha sido un trabajo también gracias a la dirección del director aquí presente, el señor subdirector, con quienes amablemente hemos tratado de vertir y poder expandir y fortalecer estos temas de capacitación. Y justamente uno de los temas que ya se ha capacitado, justamente dentro de esta región a la que nos acaece el día de hoy esta citación, dentro de lo que se ha capacitado es justamente estos tipos de detención que no pueden ser permitidos. Las detenciones, y muchas veces se confunde que la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura únicamente debe de velar por centros de privación de libertad. No es así. Los centros de privación de libertad también va a expandirse la competencia a cualquier momento una detención que prive a una persona de su libertad. Desde que una persona es detenida, señor diputado, por un agente de Policía Nacional Civil, va a ser denominado, categorizado como un privado de libertad. Es por eso que la oficina tiene competencia para conocer este tipo de temas y desde ya nuevamente comprometidos para podernos constituir como quedantes agradecidos y observadores dentro de estas audiencias, y justamente enfatizar el fortalecimiento a la capacitación, porque es parte de la naturaleza de esta oficina, señor diputado, de naturaleza preventiva, y estas son parte de las acciones que queremos apostarle y reafirmamos ese compromiso. Muchas gracias. Diputado, le quiero hacer una consulta. Sí, Una pregunta. sí, por favor. Muchas gracias por el uso de la palabra nuevamente. Me han manifestado mis patrocinados, las partes agraviadas, tanto los que estuvieron afectados directamente, las víctimas, como la familia, que a partir que se inició todo este proceso, ellos temen por su vida y su integridad física. Toda vez de que en algún momento pues ya se han dado ciertos indicios como la apertura de sus cargos posteriormente de lo que pasó, en el cual pues ellos temen en algún momento pues ya vayan a ser afectados directamente físicamente o en algún aspecto legal, el cual haciendo creer que se ha cometido un ilícito en el cual ellos no lo han cometido. Desconozco, por lo cual le hago la consulta a honorable diputado, y ya que estamos acá todos presentes, el ministro de Gobernación, el presidente de la Comisión de la Tortura y lo que es los agentes, ¿cómo los podemos proteger? Porque a mí me preocupa, ¿no? Y a ellos les preocupa también. Claro. Muy bien, corresponde al Ministerio Público y al juez que controle la investigación sobre ese asunto, ¿verdad? Entonces, quiero dejar el uso de la palabra al licenciado Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del Ministerio Público, por favor. Gracias. Muchas gracias, señores diputados, autoridades, muy buenos días. Queremos explicar un tema que es muy importante y yo creo que es relevante en esta oportunidad. El Ministerio Público siempre ha manifestado acerca de la reserva de las investigaciones en algunos procesos donde por la naturaleza de los mismos no se puede dar información. Pero este es un caso muy importante porque recordemos que aquí la víctima del delito no solo son las personas que sufrieron o probablemente sufrieron tratos o vejámenes inhumanos o degradantes, sino que es la misma sociedad. Es decir, este es un proceso, honorables diputados, en que se le puede dar un seguimiento oportuno. Es un proceso donde debe haber información a la víctima del proceso. Y eso es muy importante para nosotros porque vamos a dividir esta presentación en dos partes. Primero, la postura institucional nuestra desde el Ministerio Público y luego la postura del señor fiscal de Derechos Humanos, que es donde este proceso va a ser investigado y que es competencia de esa Fiscalía Especial conocerlo. Entonces, el Ministerio Público está muy interesado en que se conozca que nos debemos a una persona en el proceso, que ha sido olvidada,
que ha sido abandonada, que no se le ha dado oportunidad y es la víctima del proceso penal. Corregimos inmediatamente, tenemos una excelente relación con la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura. Ustedes no necesitan ser querellantes adhesivos, ustedes ya son parte del proceso, ustedes tienen el acceso completo en la Fiscalía de Derechos Humanos para ser parte dentro del proceso. Y obviamente incluso los señores diputados podrían que ustedes informen acerca de los avances, las diligencias y todas las situaciones que se den dentro del proceso para que las víctimas del proceso estén claramente informadas. Este proceso, como lo va a informar el señor fiscal, ya se ha pedido, ya se hicieron diligencias de inmediato para que se traslade a la Fiscalía de Derechos Humanos, que va a estar el día de hoy, ya anda una comisión trayendo ese proceso. Él les va a informar acerca de las diligencias que se han realizado, que se están realizando y un cronograma de acciones importantes. Obviamente, nosotros no podemos decir quién es culpable en este momento o quién no es culpable en este momento, pero el Ministerio Público no va a dejar en la impunidad ningún hecho que se logre acreditar, que esté denunciado y que se logre probar en contra de cualquier persona, sea funcionario o empleado público. Lo que pasó en la Fiscalía, nosotros lo corregimos de inmediato, ustedes incluso oralmente nos pueden aquí mismo, nosotros los tomamos como parte del proceso, porque entiendo que la Oficina de Atención Permanente estaba en ese momento diciendo, es la Fiscalía de Delitos Administrativos, es la Fiscalía de Derechos Humanos, es la Fiscalía contra la Corrupción, ¿a dónde lo voy a enviar? Pero es un error no haberle recibido el memorial, porque ustedes son parte del proceso, no necesitan ningún juez los tenga como querellantes adhesivos, que es un juez el que les dé esa calidad. Ustedes son parte de las víctimas del proceso del 117, donde habla que ustedes, los entes colectivos o las comisiones como ustedes, son víctimas del proceso, así que no necesitan ni memorial, no necesitan ninguna solicitud, sino que ya son parte. De hecho ya tomó nota el señor fiscal y por la relación que hay, ustedes son parte del procedimiento. Entonces, ¿cuál es la postura del Ministerio Público? Actuar con objetividad, actuar apegados a la ley, actuar a los protocolos ya establecidos para este tipo de casos. Les voy a explicar un poquito el señor fiscal acerca de algunas condenas que ya existen en este tipo de casos. Y felicitamos al señor diputado, a los señores diputados, a todos que estamos interesados, digamos, en resolver situaciones que son de la sociedad y que hay que resolverlas judicialmente, respetando el derecho de defensa, el debido proceso. Así que el Ministerio Público institucionalmente no va a permitir, digamos, que se quede en impunidad ningún hecho delictivo y estamos pendientes a venir a cualquier reunión para informar, no de qué se va a hacer, no de cómo vamos a plantear la estrategia dentro del caso, pero sí podemos informarles acerca de diligencias ya practicadas que se deben realizar para proteger no solo el Estado de Derecho democrático, sino el derecho de defensa de todos, especialmente de las víctimas. Nosotros nos debemos a las víctimas del proceso. Ustedes tienen las puertas abiertas en la Fiscalía del Ministerio Público. Nosotros les podemos dejar nuestros números de teléfono. Van a ser bien recibidos ahí. Vamos a investigar y vamos a hacerlo de manera objetiva y congruente. Muchas gracias. Puedo dejar al licenciado Noé. Por favor, licenciado Noé. Con su venia, señor diputado, muchas gracias, jefe de bancada, diputado Ramírez, distinguidos funcionarios públicos, muy buenos días a todos. Quiero iniciar esta intervención agradeciendo profundamente a las víctimas por haber tenido la tenacidad y el valor de haber presentado la denuncia, de haber iniciado este proceso de investigación, el cual inició desde el día 3 de enero allá en la Fiscalía Municipal de Chiquimulía, Santa Rosa, el cual ya hicimos la revisión minuciosa del mismo y hemos tenido la comunicación inmediata con el fiscal municipal y que afortunadamente también le hemos dado algunos lineamientos en cuanto a protocolos que son muy propios dentro de la investigación criminal y forense de estos casos. ¿Y por qué inicio agradeciendo a las víctimas y denunciantes? Porque resulta que en Guatemala hemos tenido antecedentes muy trágicos, como por ejemplo, cito manera de ejemplo el caso de agentes de Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios de San Andrés Iztapa, Chimaltenango versus el Estado de Guatemala. Un caso trágico que una detención ilegal, arbitraria, una desaparición forzada, terminó en una ejecución extrajudicial y que terminó en la comisión de un delito de tortura en contra de dos personas que no habían hecho absolutamente nada, no había un motivo de detención para poder en algún momento proceder a ser encausados dentro de una comisaría a donde fueron ingresados en una subestación, en donde fueron brutalmente golpeados, donde fueron brutalmente torturados y que finalmente los ejecutaron y terminaron sus cuerpos abandonados en diferentes lugares. Esto es trágico, es un problema grave, definitivamente no se puede dejar pasar
como fiscal de derechos humanos, no solo por la relación estrecha que tenemos tanto con Procuraduría de Derechos Humanos como con la Oficina de Prevención contra la Tortura, hemos girado los lineamientos respectivos. El caso, dentro de unos momentos, tal vez unas horas, ya estará en poder de la Fiscalía de Derechos Humanos. Ya hemos ordenado algunos protocolos adicionales que tenían que activarse también por la especialidad, y creo que es importante tomar en consideración esto toda vez que procesos de esta naturaleza, realizando la investigación especializada, aplicando obviamente el tema no solamente de la investigación de violaciones a derechos humanos, sino también en el tema de la aplicación de la convencionalidad y del bloque de constitucionalidad, que es fundamental en este caso. Creo yo que todo acto que atente en contra de la dignidad humana debe ser procesado, debe ser juzgado, debe presentarse ante los órganos jurisdiccionales competentes, y lo más importante de todo es que pues en la Fiscalía de Derechos Humanos las puertas están abiertas para las instituciones que forman parte de esta investigación. Me refiero a nivel, obviamente, administrativo, porque también hay una relación en donde se choca o en donde se junta la investigación administrativa con la investigación penal. Es una relación que hemos tenido de forma muy estrecha también con la Inspectoría General de Policía Nacional Civil y sus elementos también, y hemos podido llevar adelante casos de serias violaciones a derechos humanos en ese sentido. Motivo por el cual, en el mismo sentido, nos ponemos a la orden de las personas denunciantes, de las víctimas, del abogado patrocinante y auxiliante, con la finalidad de poder contribuir a la investigación de este proceso, y dentro de muy poco pues podamos tener una respuesta inmediata y efectiva por parte del Ministerio Público. Así que muchas gracias por su atención. Bien, señor fiscal. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, por favor, para ir concluyendo la citación. ¿Usted también? Nuevamente. No, solo por el orden, por favor. Bueno, entonces sí, por favor, y después el licenciado Ríos para ir concluyendo. Muchas gracias por eso la palabra nuevamente, honorable diputado Inés Castillo. Me vuelve a preguntar en el caso de uno de mis patrocinados, víctimas de forma indirecta, don Leonel Morales, don Chico Morales, realmente cuál va a ser el apoyo para que ellos se sientan protegidos. ¿Cómo los podemos apoyar? Eso es lo que me hace la pregunta. Con su venia, diputado, con mucho gusto pueden abocarse con mi persona. Tenemos legislación, tenemos normativa que tiene relación en cuanto a mecanismos de protección de personas que intervienen dentro de un proceso penal. Tenemos un sistema también completo de protección a personas que intervienen dentro del mismo, así que no hay ningún problema. El Ministerio Público activa esos protocolos cuando las personas así lo piden o cuando considera que las circunstancias del caso también se ameritan. Así que, sin ninguna pena, al finalizar esta reunión, se aboca con mi persona. Yo con mucho gusto les doy el acompañamiento y la asesoría necesaria en ese sentido. Por favor, el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias, señor diputado. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento, se han quedado ya las instrucciones, señor diputado. Estamos al tanto sobre la situación. Quiero transmitirle esa confianza que la Unidad de Control Interno de la Policía Nacional Civil hará su trabajo. Y se va a deducir responsabilidades de todo aquello que se actúe al margen de la ley como debe de ser. Entonces, creo que es importante el mensaje porque de alguna manera acá no se viene a defender ninguna situación que esté al margen de la ley. El actuar de la policía es estricto, es jerarquizado, es disciplinado, pero debe ser también con respeto. Y es en eso en lo que se está trabajando. Muchas gracias. Bueno, estimados funcionarios, Ministerio de Gobernación, comisionados contra la tortura, fiscales y secretario de Política Criminal del Ministerio Público, familiares de las víctimas y demás autoridades, señores de la prensa, muchas gracias por la cobertura. Vamos a concluir esta citación y le vamos a dar seguimiento. Nosotros vamos a estar muy atentos y en comunicación con la Comisión contra la Tortura, que le corresponde esta tarea de luchar en contra de la tortura, en contra de los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el país. Así de que procedemos a levantar la reunión y esperamos los resultados del trabajo que les corresponde. Muchas gracias para todos.